Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, estamos aquí de nuevo con Love Bites, así que tenemos una canción que ha sido muy solicitada y se llama The Hammer of Wrath. Es una canción en directo, ya con la formación actual, por ahí está Fami. De hecho, es un concierto en vivo que salió en DVD y me parece que es la primera actuación que hace con público delante, em, hecho por Fami. Y de hecho creo que es la primera canción del concierto, así que era como el primer estreno, aunque yo sé que antes ya tocó con el grupo haciendo otra canción, pero digamos en un concierto así multitudinario Con era, público, digamos, sí, el sí. estreno del estreno. Siempre me puedo equivocar y de todas maneras, si estoy equivocado, Que no nos tengo ningún... corrijan, Que nos claro. corrijan, que nos encanta aprender de los errores. Así que no tengo nada más que decir, que vamos a disfrutar de la canción, ya se va poniendo Me lo, David el pelómetro, me lo voy a poner, pero vamos, seguro que salta va a rápido, ¿no? saltar seguramente, Ya no por la sabemos, posición en la que está Haruna en la imagen, Haruna está ya en posición de combate. Ah, el pequeño gran motor está dispuesto a hacernos volar el pelómetro de David y yo porque no tengo nada, pero vamos, la cabeza me va a estallar seguramente. Ya sabes, yo estoy pelado para siempre, así que bueno, poco pelo me va a explotar ya. Vamos allá, The Hammer of Wrath, Love Bites. Estoy sin aliento. madre Increíble, mía. tío. Qué caña, qué canción no te deja a salvo ni un minuto sin Están, respiración. están haciendo honor al nombre de la canción, ¿eh? El martillo de la ira. Joder. Joder, Haruna, qué energía tiene la tía, ¿eh? No para de aporrear ahí. A destacar eso, primero. Además, además que estaba pensando que la ves ahí y está parada, no solo mueve los brazos, no es como Juna, por ejemplo, que mueve también la cabeza a la vez que aporrea los tambores o lo que sea, está moviendo la cabeza y está ahí cantando, toda emocionada.
Pero ella Claro, está así quieta, pum, 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 pum. porque la técnica de Haruna, ella lo que hace es economizar mucho el esfuerzo. Pega igual de fuerte, pega igual de rápido, pero trata, eso es una técnica para que no se canse tanto. Y ese Eh, detalle que han tenido de pararse todas y que Fami se luciera ahí un poquito, hostias, qué grandes. me he estado fijando de que están pendiente de ella. Asami es una chica que tiene mucho instinto protector y maternal y está pendiente de Fami, de que esté a gusto, de que todo vaya bien. Fami está con la sonrisa, así que todo va Buah, bien. Cuando Fami, se la si ve, Fami sí, sí. sonríe, aquí no hay ningún problema, ya la vamos conociendo. Se le ve súper a gusto tocando. Ha tenido esos momentos, digamos, mini momentos de gloria tocando el slap, puntualizando ese sonido de bajo. Esa canción ya existía de antes, de Hammer of Wrath, pero bueno, Fami le está dando su estilo con ese sonido de slap y tal. No sé cómo será la versión con mi hijo, supongo que le habrá tocado a otro estilo diferente. Además, mi hijo con 4 cuerdas, Fami con 5, solamente por eso ya la forma de tocarlo es diferente, porque Es distinta, tienes claro. un planteamiento distinto a la hora de tocar, ¿no? Porque tienes una cuerda más grave y tal. Y Las guitarras, sí, Midori y Miyako ahí están tranquilitas de momento. sí, porque Están ahí a lo suyo, oye, pero son pero unos... además Midori ahí con su típica pose de Steve Harris. Una pose de poder, es una Sí, pose sí. muy heavy. Son unos riffs de guitarra muy potentes, muy rápidos. Y me da a mí que cuando le des al play ya vamos a ver el lucimiento de las dos, la conversación que tendrán, imagino. Tiene pinta, tiene pinta. Quiero destacar el escenario, esa escalera hasta llegar a Haruna. Me encanta de que Haruna esté ahí en lo alto, con una posición dominante desde arriba, porque hay que darle el protagonismo que se merece a la batería. Después, la posición clásica que hemos visto de distribución: a la izquierda Midori, a la derecha Miyako. Si Miyako. estáis escuchando esto por los auriculares, siempre en el lado derecho suenan los solos de Miyako y a la izquierda de Midori. Tengo entendido de que cuando fundaron el grupo tenían la posición invertida, pero desde hace ya muchos años están así. Y bueno, Asami, ¿qué podemos decir de Asami con esa? Me ha sorprendido lo del Go al principio, que digo, Sí. uy, me sonaba casi un mini gutural. Digo, ya lo que me falta a mí que haga esta gutural es Asami. No, pero ha sido como empezar potente. Además con su típica pose así con la mano para arriba, muy de cisne. Sí, sí, tú sabes que ya es que elegante Sí, sí. y es un rato. Tiene una pose natural elegante y increíble. Y llegando a esos tonos, vocalmente el rango que tiene Asami es una pasada. Así que bueno, Esa intro que ha hecho, vamos, es, ya te desboca. es un comienzo arrollador del grupo y de Asami cantando. Me ha gustado que en un momento dado han hecho una pose, las dos guitarras y el bajo, que han hecho así, se han movido así con las palas de los instrumentos, todas al unísono. Eso estaba súper ensayado, pero me gustan que tengan esos detallitos, ¿no? de coreografía. Y bueno, tiene pinta de que lo que tú dices, que vamos a ver ya los solos, así que vamos a darle un poquito para atrás. Y bueno, vamos a lanzarnos a esto, porque mira qué pose más poderosa. El brazo de Midori no es ni Sí, normal. sí. Midori tiene un brazo que me recuerda a Rafa Nadal, ¿eh? Increíble. Bueno, vamos a retomar y bueno, hasta la recta final para quedarnos extasiados.
Buaf, buaf, buaf. Sin ¡Madre mía! palabras. ¡Madre mía! ¡Para habernos matado! ¿Por dónde empezamos? A ver, empezamos con los solos. El solo de Midori ha tenido de todo. Ha tenido barridos cuando veíamos así los dedos volando. Ha tenido tapping, ha tenido armónicos, ha tenido. Se ha movido por todo el mástil. Ha sido un solo súper bonito y agresivo a la vez. Me encantan esos pedestales en los que se suben y realmente enfocan el momento de gloria De de cada que van uno, sí. teniendo cada uno, efectivamente, de hecho, incluso esa posición de cámara desde abajo hacia arriba, ese contrapicado, ¿no? Que se llama, pues ensalza todavía más grande la figura de, de Midori, ¿no? Y parecía ahí una diosa tocando la guitarra y le daba el testigo a Miyako en el que Miyako se ve que domina el tapping y hace también La velocidad virguerías. de Miyako tocando la guitarra es brutal. Sí, además, como Miyako es Es un poquito. pianista. Sí, pero digo, la expresión facial que es un poquito más seria que Midori. Bueno, Midori es más expresiva, em, pero da la sensación todavía más de que hacen las cosas Miyako, esos solos increíbles sin esfuerzo, ¿no? Como Sí, sí, no, no, pero estoy haciendo aquí, mira, mañana. mira, aquí virguerías y Efectivamente, ¿no? Pero como el que está comprando el pan, pues lo mismo, aquí, venga, claro, me gusta de que los dos solos son propuestas muy diferentes, con técnicas diferentes, distintas, y eso le da más riqueza a la canción en global porque es más variado, ¿no? Es decir, si un hace un guitarra un solo y otro hace prácticamente lo mismo, dice, tú te quedas con el cuerpo igual. Y sin embargo, ellas siempre tienen, y lo demuestran en todas las canciones, tienen la capacidad de innovar, de que toda la canción sea diferente, con diferentes cambios de ritmo, eh, y todo además, así. además que luego se han quitado las dos y han dejado a Fami ahí que haga su solo. Sí, efectivamente. Bueno, mantenía ahí el ritmo. No sé si lo podré buscar por ahí. Bueno, este momento que vemos en pantalla, mira la sonrisa que tiene ahí Sí, sí, las dos, la tienen Fami. las dos ahí, ¿eh? Sí, además, es que Fami considera tanto a Midori, bueno, a todas en general como sus hermanas mayores, que son chicas que le llevan más de 10 años de edad, ¿no? Entonces es normal que sean. Pero se ve la complicidad, mira cómo se miran Midori y Fami, que están disfrutando. Y había otro momento que me he fijado, no sé si lo voy a encontrar, que es aquí. Mira, está en el pedestal Fami Y está y cantando a no- Sammy mirándola. sí, sí, está mirándola, pero es que en un momento dado le vi que le guiñaba un ojo, ¿sabes? Es decir, está pendiente de ella, está feliz porque todo está resultando bien. Ten en cuenta que llevaban cerca de 14 meses sin funcionar. Esto Sí, era como la resurrección del grupo y ver que el proceso de selección de bajo que dijimos que había sido con gente de mucho talento. De hecho, los finalistas cada uno han tenido su banda y están haciendo las cosas muy bien, como por ejemplo Kanade con Neki, sí. o Aya, que también tiene su grupo. Y mira, fíjate esta cara. Aquí lo está diciendo todo. Está diciendo, estoy aquí contigo, tranquila, todo está bien, lo estamos disfrutando, está saliendo todo a pedir de boca y la canción ha sido una demostración de Y, principio a fin. y ya al final, cuando se han sincronizado las dos guitarras, Las guitarras gemelas, se han sí. puesto a tocar igual. Yo cada vez que escucho eso se me cae la mandíbula porque es increíble. Me pasó con Dragon Force en su día, Sí. que no me lo esperaba y se sincronizaron los dos guitarristas, Herman Lee y el otro chico que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero Ujú.
Pues así me acabo de quedar yo. Es una cosa que suelen hacer habitualmente, el tema de las Sí, guitarras gemelas, sí. que es muy complicado, que requiere que las dos guitarristas tengan un nivel muy parecido de habilidad, porque como una vaya mejor que la otra, Ya ya no. no se ejecutan. Claro, Ten en cuenta que se tiene que ejecutar al milímetro, al claro, milisegundo. efectivamente. ¿Eh? Pero es que la gracia del tema es que mientras lo estaban haciendo las guitarras, también lo estaba haciendo Fami con el bajo. Lo estaban haciendo las tres. Vamos a ver si podemos recuperar esta parte y la volvemos a escuchar. Yo creo que merece la pena volver a escucharlo. Fijaros, las dos Seguro, guitarras, seguro que no se quejan nuestros. no pasa nada porque ya hemos terminado de ver la canción. Ahora ya estamos recuperando momentos. Las dos guitarras, pero es que el bajo está haciendo lo mismo. Es decir, es que Fami, la habilidad de Fami es increíble. Vamos a ver. ¿Te has fijado? Madre Que no era mía, guitarras dobles, tío. sino era guitarras dobles junto con Fami haciendo, es decir, por triplicado. Sí, 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 sí. Bueno, Y Haruna por detrás, es que se te meten el doble bombo por todos los lados. increíble. Bueno, Qué tía, ¿eh? y la subida de voz de Asami, que era una, dos, tres, cuatro, y digo, ¿hasta dónde va a subir esta mujer? Tiene Y, una escalera la tía, ¿eh? y haciéndolo, y vuelvo a insistir, de voz natural, que no lo hace con falsete, que es el gran mérito de hacer eso. El tema de, Efectivamente. de esas guitarras dobles, que es un recurso que hace mucho los Bytes, también ten en cuenta que era una cosa muy habitual de la gran influencia de Haruna, que era Halloween. Sí, claro. También otra gran influencia, otro grupo que lo hace mucho es Iron Maiden, o Iron Maiden, ya como lo quieras pronunciar, Iron que era, Man, ten en que cuenta que tiene tres guitarras. tres guitarras ahora, pero bueno, pero me refiero que cuando se fundan los Bytes, las influencias eran Iron Maiden y Halloween, porque eran las influencias de mi hijo y de Haruna, ¿no? Después ya evolucionaron, pero que eso Madre mía. es un Es que despliegue de talento alucinante. lo de estas chicas es No tiene nombre. inenarrable. Nos han dado con el martillo en la cabeza y nos hemos quedado alucinados con los bytes. No, si es que el Wolfpack tiene razón, hombre. La manada, cuando la manada dice tenéis que escuchar esta canción, hay que hacerle caso, copón. Efectivamente, ¿no? Así Madre que, mía. bueno, amigos, para finalizar, digo lo de siempre. Si os ha gustado esto, pues ya sabéis, le dais cariño, le dais like. Suscribiros si no lo habéis hecho todavía, dale a la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y mira, tenemos ahora unas nuevas formas de que nos podáis apoyar, ¿no? Que es en la descripción tenemos un Patreon en la que podemos dar pues una serie de ventajas si nos dais ese apoyo. Nos hace sacar más tiempo bueno, podemos hacer cosas más especiales. Si no, pues seguimos como hasta ahora, no hay ningún tipo de problema. Y después hay una cosa que se llama Super Thanks, que también es otra forma de apoyar, que bueno, pues ahí está.
Sale en cada vídeo. Y nada, amigos, nos vemos muy pronto. Ya sabéis, mínimo, 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 una reacción cada día. Así que nada, un abrazo muy grande a todos y que paséis unas navidades súper especiales. El mejor regalo de Navidad sois vosotros, el cariño que nos A dais en nosotros el ya no, canal, a nosotros nos ha venido ya Santa Claus. Santa Claus. O Así Santa que, Claus o como lo llaméis en cada país de donde nos escuchéis. bueno, amigos, familia, os queremos un montón, nos estáis dando cariño por todos lados y, bueno, lo recibimos y lo entregamos también. Queremos atenderos con cada comentario, os respondemos en vuestro idioma. Y ya sabéis que esto es una interacción entre vosotros y nosotros y queremos que siga así porque es una relación que nos parece muy especial y esto de difundir la música rock japonesa y bueno y asiática y de otros lugares, pero sobre todo, Mexicana y pronto efectivamente, vendrán de Canadá y de Rusia y de Mongolia. efectivamente, bueno, de otros lugares, aunque especialmente nos dediquemos al tema japonés. em, Esa labor de difusión de esta música tan increíble para que la conozca todo el mundo, pues también nos gusta el poder hacerlo y compartirlo con vosotros. Así que amigos, muchísimas gracias, felices Navidades. David, Efectivamente. que te traigan muchas cosas, Papá Noel. Creo que ha sido bueno. Seguramente te traigan un sombrero Bueno, porque estás maltratando el tuyo con el pelómetro. bueno, Estás reventando muchas veces está- y yo creo que a lo mejor Santa Claus dice, mira, un sombrerito nuevo. Santa Claus yo creo que llega tarde ya. Los Reyes lle- Magos ya veremos. Bueno, bueno, veremos, veremos. Bueno, amigos, un abrazo muy grande, felices Navidades, mucha salud para todos y rock and roll. Hasta ahora. Feliz Navidad. Feliz Navidad.